el amigo Tati Mazzarello. ¿Con qué vino hoy Mazzarello? Me parece que me va a complicar la vida hoy. Ajá, hoy vamos a complicar un poquito la vida de unos cuantos. Vamos a charlar hoy una idea de Michel Foucault, como ayer te había propuesto. La idea de el hombre ha muerto, o mejor dicho hoy en día, el ser humano ha muerto. Esta idea de Michel Foucault propone la idea de una libertad condicionada por las estructuras. Mirá, ahí llegó Roque, qué grande Roque. ¿Cómo anda, señor? No arruine lo suyo, siga, Bueno. siga. Planteaba la idea de la libertad del ser humano que ha sido condicionada por las estructuras que el mismo ser humano ha creado. Ha creado estas estructuras a fin de brindarle a la vida organicidad y previsibilidad. ¿Esto a qué se debe? Se debe a la idea que ya hemos tratado aquí, la idea del cambio incognoscible. Es decir, el ser humano le tiene miedo a la idea del cambio incognoscible. Entonces ha constituido varias estructuras que a fin de cuentas terminan acotando o limitando su libertad. Y demos un ejemplo de este tipo de estructuras que solemos ver a diario, que una para mí de las más polémicas es la estructura del amor. ¿Por qué la estructura del amor? Porque convencionalmente se ha constituido como una estructura de carácter monogámico, heterosexual y netamente machista. Entonces vemos que el amor constituye, o sea, es ese estereotipo, el convencional al que respondemos de amor normalmente. Y podemos ver en la realidad por el solo hecho de que existan personas del mismo sexo o bisexuales, etcétera, o personas que por el solo hecho de sentirse atraídos a otra persona, estando en pareja, vemos cómo fallan las estructuras. Y más que nada por la cuestión machista, que hoy en día está a flor de piel esta cuestión del cambio o evolución en el ser humano, de empezar a deconstruir este tipo de estructuras y empezar a reconstruirlas de vuelta. ¿Por qué? Porque este tipo de ideas, este tipo de estructuras fallan en la realidad. Fallan. ¿Y cómo se ve eso plasmado en la misma realidad? En la represión. En la represión del ser humano mismo. O sea, la autorrepresión. Y esto no es una idea nueva, no es una idea de Michel Foucault, ya es una idea de Nietzsche, una idea que ya viene hablándose desde la época de Platón, Freud, Lacan, el mismo Lacan. Entonces vemos cómo el ser humano, al establecer una red de estructuras, vuelve su vida predecible, como ya lo hemos dicho, y pasa de ser un sujeto a ser un ser autómata, un ser automático. Entonces vive la vida de manera mecánica, es decir, como si la vida fuera una gran máquina y el ser humano, cada ser humano es un engranaje más que tiene una función determinada, responde al rol que la sociedad le asigna, etcétera, etcétera, guiándose por las estructuras a fin de, como bien dije, otorgarle previsibilidad a la vida, seguridad, organicidad y por ende prescindir de la idea del miedo al cambio incognoscible. Entonces, esto, al hacer así, como dije, reprimimos instintos, pulsiones, como diría Freud, y por ende nuestra libertad queda acotada y por eso Freud diría somos todos neuróticos a fin de cuentas, porque nos vemos limitados por las mismas estructuras que el género humano ha creado. Nietzsche tiene una propuesta muy interesante y es la reflexión que quiero dejar hoy y que después voy a abrir el espacio para que junto a Juan Antonio y Roque podamos debatirlo. La idea del suprahombre o Übermensch dicho en alemán. Nietzsche plantea la idea del suprahombre como, o supra ser humano digámosle, como una etapa superadora de este ser humano condicionado, con su libertad acotada, por las estructuras, condicionándose sus mismas pulsiones, sus mismos instintos. Entonces, él nos propone, nos encomienda la tarea de ser realmente libres, o proponernos mínimamente esa utopía. Entonces, comenzar a desarticular las estructuras que hemos constituido en base al miedo, y romper con la idea de seres autómatas y ser verdaderos sujetos. Esta idea, como bien dije hoy, la plantea Nietzsche, la plantea Freud, Platón, Foucault, Lacan. Entonces, nos demandan que aprendamos a vivir. La síntesis de hoy es aprender a vivir. Aprender a vivir y comenzar a desarticular quizás ciertos dogmas que la sociedad nos impone. Ahora me interesaría saber, para semejante tema, cuál es la opinión de acá de los dos compañeros. Bueno, a ver. Si el tema es el amor, yo no creo en el amor como una estructura, en todo caso son las instituciones
las complicadas, las que complican el amor. Ya vemos cómo en su momento, al habilitarse el matrimonio igualitario, hubo funcionarios, burócratas del registro civil que se oponían por una cuestión de conciencia o de no sé qué, o de moral, de su moral, habilitar el casamiento igualitario. Es decir, yo no voy a casar estos dos porque estoy en contra de tal cosa. Entonces, en principio, lo que conocemos como el estructuralismo para mí es la estructura que yo tengo de cómo me ve el otro, es no vivir para mí, sino vivir para el otro. Vestirse, a ver, los chicos hoy por hoy, para ser distintos se visten todos iguales, aunque de distintos colores, la gorrita para atrás, el buzo grande, bueno, pero eso nos pasó a todos durante toda la vida. En la época de donde salíamos a bailar con rockera, los pantalones elefante, la camisa ajustadita, teníamos cómo soportar la camisa ajustadita. Hoy la camisa no nos soporta a nosotros. Pero digo, la sexualidad es solo uno de los aspectos de la libertad que tiene que ver con los instintos que vos mencionás. Pero hay otras que sí, también tienen que ver. Porque hay estructuras necesarias. Si entendemos el dictado de ley como el dictado de un consenso común, de reglas de lo que vamos a compartir, que es lo que tiene que hacer cada uno, por eso hay una calle que va para un lado y otra va para otro, ¿verdad? Sí, sí. Sin embargo, hay lugares en Noruega donde han eliminado los cordones y los semáforos y las sendas peatonales. Eliminaron todo. Y se choca menos, está claro. ¿Por qué? Porque uno ante el peligro de chocar se cuida y uno siente que estando en una estructura está tan cómodo que el que viene por la izquierda va a frenar porque yo vengo por la derecha. Es decir, que hay estructuras que sirven para un ordenamiento y que no necesariamente impiden nuestra libertad, porque si yo quiero ir de un lugar a otro de la ciudad, mientras vaya por las calles que van en ese sentido, está todo bien. Entonces, hay una libertad que acoto a una estructura necesaria donde yo siento que el otro me va a respetar. Y cuento con que en la libertad del otro está el respeto hacia mí, tanto como estoy dispuesto a respetar a la otra persona. Y respecto al otro tema que me parece trascendente en este caso es la represión o autorrepresión, censura o autocensura. En toda estructura uno tiene necesidad de reprimirse. Por ejemplo, yo no puedo ir a una ciudad a 100 kilómetros por hora. Es una cuestión de conciencia. Lo puedo hacer. Tengo una estructura que en todo caso me castiga y aún así puedo ir a 100 por una emergencia, por una cuestión de salud. Y yo siento en ese momento la necesidad de ir a 100 kilómetros por hora. Y sé inconscientemente que puedo eventualmente causar un daño a otro o a mí mismo, y tanto sea material como vital ese daño, ¿verdad? Por lo tanto, lo mismo pasa con la censura o la autocensura. A veces uno en el medio, hoy me pasó, a mí estaba en un momento de una reflexión que me causa mucha violencia, el hecho de la censura que imponen los medios, probablemente autocensurándose, porque en el diario de hoy, por ejemplo, está en una gran tapa el triunfo de Gimnasia, que me parece trascendente, pero no dice nada de la junta, del juicio a los represores de la EMA, no dice nada de la muerte del mapuche, no dice nada de la desaparición del submarino, ni dice nada de las 300.000 personas que ayer se opusieron a las leyes de consenso teóricamente del gobierno nacional. Es una crítica que yo hago desde mi libertad, es decir, desde lo que yo haría teniendo la herramienta, y entonces es una elección. Ahora, lo del diario que no dice lo que yo pienso, ¿es censura o es una definición de su libertad? De decir o de callar. O es una autorrepresión. Perdón, ya le abro el micrófono, Roque, termino. O es una autorrepresión de ellos. O es una autorrepresión o una autocensura, sí, puede ser, por eso digo. Entonces, creo que en el juego de la definición de lo que yo quiero hacer, es libertad si yo lo hago pensando conscientemente que yo tengo que hacer eso o que
gusta o que me da placer o que me muestra mejor. Y que me muestra mejor frente a mi espejo, no frente al otro, porque si no entro en ese estructuralismo que me dice que yo me tengo que casar con una mujer, tengo que tener tantos hijos, me tengo que vestir de tal manera, y en todo caso, si tengo un estatus determinado, debo tener tal auto. Todo lo demás es mirado como rareza, ¿no? Pero rareza respecto, insisto, de ese estructuralismo que donde Foucault se basa para decir que el ser humano ha muerto. Ha muerto en todo caso dentro de la estructura que él se ha puesto para no ser. Exactamente. Así es, sí, coincido con el análisis que hiciste, Tati, con el análisis que hace él. Volviendo a lo del sexo, yo creo que el sexo y el amor ya no van más de la mano. No. Para nada. No. Eso es un grave problema que tienen también en las estructuras religiosas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hoy el amor es el amor y el sexo es placer, y así se entendió, así las nuevas generaciones lo entienden, y así también los padres por ahí no comprenden esta nueva generación del siglo XXI, donde también hay una creciente bisexualidad, ¿no es cierto? Sí. Que no tiene nada que ver con que el hijo sea homosexual, es bisexual, que es otra cosa. Claro. Y te vuelvo a repetir, porque entienden que el amor es el amor y el sexo es otra cosa. Ya no dicen, no, vamos a hacer el amor, no, vamos a hacer sexo y chao, punto, ¿viste? Porque es un placer, es una necesidad fisiológica, llamémosle, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la represión que decías vos, o la censura también, tiene que ver también con los miedos de cada uno. ¿Por qué? Porque al vivir en una sociedad, y pongo el ejemplo que ponía Juan, vos tenés la libertad de hacer, de ir de un lado a otro, y te marcan por la flechita por donde ir. Y eso es una organización de la sociedad. Y la sociedad se organiza públicamente también bajo parámetros de convivencia. A mí me puede gustar lo que haces vos públicamente, pero a mi vecino no. Y una de esas me gusta como canta Juan Antonio Izaguirre, y me encantaría que desde su casa a la radio venga caminando tocando la guitarra todas las mañanas. Para mí sería un placer y para otros vecinos sería una molestia. Entonces por ahí empiezan los miedos llevan a que vos no hagas cosas, y también los miedos se relacionan, y muy mal, con los prejuicios. Sí. ¿Por qué? Porque entonces ahí comienzan los prejuicios, que el Tati no hace esto por lo otro, por esto, y en realidad no lo hace porque tenía miedo, pero ya dicen que él no lo hace porque quizás porque no es capaz, o que no se anima porque no está a la altura de las condiciones, nada que ver. Entonces es a donde empiezan los choques, digamos, ¿cómo te puedo decir? Los choques de ver o de pensar o de discernir sobre determinados temas, ¿no? Entonces yo creo que la censura es parte de nosotros, tiene que ver con los miedos, por ahí los miedos de no quedar mal ante el resto, porque por ahí cuesta muchísimo también cuando vos ves a alguna persona y el otro pone la cara de que ya llegó que no le gusta esto, que no le gusta, y simplemente es una persona que vive diciendo lo que le gusta y lo que no le gusta, que hoy día está bien, pero para otro le cae muy mal. ¿Por qué le cae muy mal? Porque cae como pesado, ¿viste? O siempre aplaudiendo o siempre criticando. Entonces te reprimís mejor. Y es lo que uno debe de ceder. Cada uno por ahí tenemos que ceder cuando es social esto. Dentro de tu casa es lo que vos querés. Cuando es social tenés que reprimirte un poco, y a veces los miedos te llevan a favor de una convivencia social. No sé si esto será sano o no. Sí, la idea, o sea, que yo trato de plantear es el punto medio. Naturalmente las estructuras son necesarias para una convivencia sana, y eso lo podemos charlar desde la idea del contrato social de Rousseau y Thomas Hobbes. Me refiero a que existe un punto donde las estructuras ya hablan por nosotros, y donde ya, como dije, nos convertimos en seres autómatas y nos embarcamos en las estructuras y terminamos en lugares donde nuestra libertad desaparece. Pues mucho más fácil no pensar también. Es que claro, la idea, el ejemplo claro literario es 1984, por ejemplo, donde las estructuras, o sea, ya están en un punto catastrófico, y el ser humano ya es un mero engranaje de la sociedad. Hay una visión que mezcla desde la poesía. Hay una canción, después la vamos a escuchar cuando terminemos
rico debate en el que todos hemos coincidido, nos pusimos de acuerdo. Dice, amigos míos me enamoré se llama, y dice, aquel que nunca supo amar no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Entonces ahí tenés una desestructura del amor cuando uno lo piensa de esa manera. El problema es cuando esa idealización de lo que sería una pareja, ahí no habla de ninguna manera de identidad sexual, habla de una pareja, o se encadenó a un corazón. El problema es cuando eso eventualmente se rompe por alguna causa. Se acaba el enamoramiento. Que se acabe el enamoramiento, que la pareja se destruya por una enfermedad, por un accidente, y haya que, digamos, la idealización de la idea del amor es una de su estructura, teóricamente, de acuerdo a esa poesía. Pero una vez que vos te enganchaste, comienza a ser una estructura, ¿no? Claro. Un acontecimiento. Un acontecimiento. ¿Listo, Tati? Muy bien, Juan. ¿Es todo? ¿Algo más, Roque? No, para mí Un está placer suficiente 10, diría. Un placer compartir este espacio con ambos. Nunca se ha dado la oportunidad. Y los temas que se vienen ahora. Qué diciembre calentito vamos a tener acá, Tati. Gracias, Tati. Bueno, Tati, a partir de mañana vas a escuchar que cada nota y reportaje que hacemos va a tener el remate en el mes de aniversario. Claro. Porque cumplimos nada más que 20 años. 20 años, nada más. ¿Cuánto tenías hace 20 de atrás? Yo no había nacido hace 20 años. Yo tengo 19, así que... 19. Fíjate vos que naciste cuando la radio ya estaba en el aire, Claro. ¿no? Claro. Bueno, verá que si tenemos para charlar de esta radio, de aquel Rodrigo Tornero, De a aquel este Rodrigo Tati Tornero, Mazzarello. sí, la familia Ferreira, mamá y patitos. Exacto. Bueno, hay un montón. Y con un amigo... Vos sos modelo 88, digamos, hablando así, tipo auto. 98. Vos sos modelo 98. 98. Claro. ¿Te imaginas? Tengo 70.000 kilómetros. 70.000 kilómetros. Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor